Continuamos con Enfoque Matinal y nos place compartir con ustedes hoy una conversación súper interesante. El profesor Freddy Ángel Castro está con nosotros, que además de politólogo, un gran politólogo, es especialista en Derecho Constitucional y con él vamos a hablar de varios temas. Bienvenido a Enfoque Matinal. Gracias por la invitación, Yanesi, Nelson. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Profesor, una calientita. El Partido Revolucionario Moderno le ha pedido a la Junta Central Electoral que decida mediante un reglamento la eliminación del voto de arrastre. Usted sabe mucho de eso. Cuéntenos, díganos a ver la viabilidad de ese petitorio. Mira, esa pregunta es sumamente importante porque la Junta Central Electoral ha convocado a los partidos políticos, agrupaciones y movimientos a una vista pública. Ahora, yo quiero enfocar el problema conceptualmente al margen de conveniencias políticas. ¿Qué dice el artículo 208 de la Constitución? Que es, a mi modo de ver, desde donde la Junta Central Electoral tendría que partir. El artículo 208 de la Constitución dice que el voto es personal, directo y secreto. Y yo creo que ahí está la clave. Primero, nadie puede votar por otro, por la personalización del voto. Si el voto es directo, entonces se plantea en términos de interpretación constitucional que yo no debería estar arrastrando a una persona, a un diputado o a un senador con el voto que yo le dé o al senador o al diputado. Entonces, esto es importante porque esto es un tema propiamente constitucionalizado. El voto directo es un voto entonces que tiene que ser refrendado directamente por el elector a la persona que va a elegir. El otro escenario que se plantea es la ley 1519, donde tenemos que esta ley planteó los niveles de elección. Por lo tanto, primero estamos frente a una ley orgánica y en las categorías normativas de la ley, desde el artículo 112 de la Constitución y siguiente, la ley orgánica es una ley especial por la forma en que se adopta en el Congreso. Si la ley nueva en términos electorales personificó también los niveles de votación, es evidente que está dejando una opinión valorativa en relación al voto directo, personal y separado. Hay quienes están estableciendo la vigencia de la ley del voto preferencial, pero ¿qué pasa? La nueva ley de la Junta Central Electoral, que es la que está vigente y es una ley orgánica, prácticamente está derogando esta ley. Segundo, en términos de reglamentación, obviamente la Junta lo puede hacer por reglamentación porque la Junta constitucionalmente tiene la facultad reglamentaria. Pero en el país también he visto algunos analistas y algunos diputados políticos, hay otra confusión. Están contraponiendo, quieren hacer un análisis comparativo entre la ley de partidos políticos y la ley orgánica. Y aquí no nos damos cuenta, porque esta ley es nueva, la ley de partido político, de que la ley de partido político solo rige la vida interna de los partidos políticos. Y cuando se celebren las primarias, las elecciones, en las formas en que esté establecido en octubre y la Junta Central Electoral proclame candidato, ahí quedó la ley de partidos. O sea, la ley de partidos no rige las elecciones nacionales, sino la vida propia de los partidos políticos. Entonces, yo creo que con las elecciones primarias abiertas, las delegaciones, como se utilice, esto termina, en cualquier reclamo, termina en el Tribunal Superior Electoral. Ahora, lo que es de constitucionalidad, que es lo que estamos hablando sobre el artículo 208,
Si la Junta Central Electoral obviara el artículo 208, entonces esto ya iría al Tribunal Constitucional por otras vías. Bueno, es muy esclarecedora su participación en lo que respecta a que lo que va a prevalecer es la ley de régimen electoral a la postre. Mi pregunta es del siguiente sentido, porque estoy viendo como muchos escenarios confusos, mirando un poquito hacia adelante, porque se han advertido muchas lagunas, tanto en la ley de partidos políticos, agrupaciones y movimientos, como la ley de régimen electoral. Incluso la ley de partidos está siendo atacada como con 8 recursos en el Tribunal Constitucional, que su presidente dice que ellos tienen su ritmo, que tienen su tiempo, pero ya es hora de que aparezcan esos fallos. Y segundo, ya vimos esto del voto preferencial. En alguna comparecencia suya, usted abogaba por la unificación de las elecciones, con el criterio de que podría resultar muy problemático con el esquema actual. ¿Cómo usted está viendo el panorama? Porque ya se comienzan a dar algunos resquemores, incertidumbre, de que caminamos hacia un escenario bastante confuso. Mira, con cada día que pasa, yo pienso que el escenario electoral se torna más complejo debido a que los intereses afloran, no solamente los intereses de grupos al interior de los partidos que son determinantes del sistema, hablamos de los grandes partidos, de los 4 o 5 grandes partidos, sino también alrededor de los pequeños partidos políticos. ¿Por qué? Porque la ley electoral de partidos políticos, prácticamente en el diseño que tiene, se va a llevar casi 12 partidos políticos. Solamente ellos tienen la oportunidad de salvarse si logran pactar con los grandes partidos políticos para lograr acuerdos donde puedan preservar por lo menos el 1%, porque esto también cambió en la naturaleza de la ley. No se trata hoy de conseguir un regidor. Si usted consigue nada más un regidor y no alcanza el 1% en los diferentes niveles, usted estaría perdiendo la personalidad jurídica. Entonces, la ley de partidos y agrupaciones políticas, que es una ley que tiene muchos defectos, pero esa ley con muchos defectos es una ley que en estos momentos creo que la tardanza del Tribunal Constitucional para decidir sobre recursos importantes que tiene está de alguna manera afectando el proceso democrático, porque la misma ley es una ley que tiene connotaciones antidemocráticas, como por ejemplo el hecho de que yo, que no milito en ningún partido político, si yo mañana quisiera inscribirme en un partido político para aspirar, no puedo hacerlo. Entonces el derecho de ciudadanía ahí se queda coartado, la construcción democrática ahí se queda coartado. Pero aún más, esta ley de partidos políticos y la ley electoral también tiene el problema porque lo tradujo, o sea, fue como un cross-up, un parcho, en términos de la penalización de la opinión política que se exprese en el proceso electoral. Y esto marca una tendencia peligrosa que en un análisis del The Economist, de la unidad de inteligencia de la revista británica, planteó que la República Dominicana entra en el marco de una democracia imperfecta debido a que está siguiendo la línea de la restricción de la opinión pública en la participación política. Por lo tanto, yo veo ya muy difícil en estos momentos abocarse a procesos de unificación en términos de las elecciones, porque yo creo que de alguna manera los intereses han profundizado demasiado al interior de la Cámara. Y hablando de la participación, profesor, su visión general del PLD, ¿cómo usted lo ve? La expectativa que usted puede ver de solución, de una división. Hay muchísimas teorías con relación a lo que podría pasar en ese partido. Mira, yo pienso que la historia política tiene que ser analizada. Las variables y las herramientas como análisis político también tienen que ser tomadas en cuenta. Pero yo me quiero ir más lejos del PLD de nosotros. Hay una máxima religiosa que dice: todo reino dividido perecerá. Y si tú tomas en cuenta por qué Peña Gómez no ganó en el 94, le faltaron los votos de Magluta.
Si tú tomas en cuenta por qué el PRD perdió, le faltaron los votos de Miguel Vargas Maldonado. Por lo tanto, en política, y cuando tú tratas de participación política, todo el mundo es importante. O sea, no hay, ni se debe menospreciar a nadie, porque muchas veces el que tú crees que es menos insignificante, ese te vira el tablero político y te hace perder. ¿Qué usted quiere decir? ¿Que una división del PLD dividido? Cuando Balaguer regresó al poder, estoy haciendo una historia política para el pueblo dominicano, cuando Balaguer regresó al poder con 20,000 votos que le aportó el PQD. Yo lo que quiero decir, y ahora centro la respuesta en tu pregunta, que si nosotros tomamos las encuestas desde 2017, 2018, 2019, las tendencias están claras para el PLD. El PLD tiene un escenario que, aunque se puede tildar de confuso, no es confuso. El PLD tiene su escenario bastante claro a la luz de las herramientas. Que la quieran aplicar o no, eso es otra cosa. Bastante claro. Sí, está claro. Mira, las tendencias, yo no hablo en estos momentos, yo no hablo de porcentaje. Las tendencias están claras. Al interior del PLD está marcando el presidente Leonel Fernández con mayoría. Eso es constante. En Gallup, en Ancisa y en la otra encuesta. Está marcando el presidente Danilo Medina, que tiene un impedimento constitucional, y está marcando doña Margarita Cedeño de Fernández. Los otros 6 candidatos están redondeando un 8%. El PLD sabe que si coge uno de los candidatos del 8%, los que tengan 3 o los tengan 4, esto no se traduce en victoria porque hay que buscar el voto mayoritario en el pueblo, y esto no es constante con el análisis que tenemos. Entonces, quedan 3 candidaturas potencializadas. Una de ellas no puede ir, que es el presidente Danilo Medina, porque tiene impedimento. Entonces, ¿con quién ellos deberían arrimar el mayor hombro? Bueno, con la candidatura que hasta ahora está marcando en las encuestas. Estoy haciendo un análisis de este momento. ¿Qué significaría eso? Que el PLD entonces está abocado a un gran acuerdo político, reconocer el liderazgo del presidente Medina, reconocer los elementos positivos de una gestión presidencial, reconocer que el Partido de la Liberación Dominicana necesita mantenerse en el poder, porque hay que ver el entorno internacional que se genera en América Latina cuando hemos tenido terceros periodos, o la situación, por ejemplo, que tiene Evo Morales en Bolivia, que desconoció el referéndum, pero en Santa Cruz de la Sierra, cuando fue a elegir los jueces, porque allá se votan, el 70% le votó en contra. Entonces, ese escenario ahí está claro. Lo otro que se puede plantear es la posibilidad, el esfuerzo que puede hacer el presidente Danilo Medina si decide reelegirse, tratar de modificar la Constitución. Entonces, esto pudiera generar una situación difícil de fraccionamiento, de división, que conecta con el inicio de mi análisis en 1994, cuando Peña Gómez y Jacobo Magluta, 2 liderazgos potentes, fuertes, no se pusieron de acuerdo. Hay otro escenario que es el de la oposición política. Es bueno conversar con usted, profesor, porque usted se maneja con variables. Usted hace el análisis desapasionado de la realidad, o sea, no con capricho ni humores. Entonces, en el escenario opositor hay algo. Por ejemplo, está el caso de la Marcha Verde. Muchos analistas coincidían en que cuando llegara primero, que desde que Marcha Verde se politizó y cogió como consigna un juicio político a Danilo Medina, ya se estaba apartando del camino, y que cuando llegara la campaña electoral se le iba a acabar el camino. Hoy vemos a ese movimiento prácticamente desaparecido. Sus figuras más claras están buscando colocación o con proyecto propio o en otros partidos, principalmente en el PRM. ¿Usted cree que ese movimiento, dentro del escenario de la oposición, ese movimiento ya desapareció o tomará oxígeno en otro momento? Los movimientos sociales surgen
y son complejos para uno determinar el final. Lo que sí yo advertí con Marcha Verde en el 2016 era que si ellos no lograban concretizar alrededor de 5 o 10 puntos y sentarse con el gobierno para que el gobierno le concretizara esos puntos, se iban a cansar. O sea, iban a tener un mareo todos los fines de semana, botellitas de agua, marcha, e iban a terminar donde terminaron. Esto entra el movimiento, coloca el movimiento social en un letargo. Yo no creo que pueda surgir un movimiento Marcha Verde de cara a los escenarios ya, diríamos nosotros, del 2021, porque el movimiento Marcha Verde no tiene nada que exhibir como ganancia en términos políticos. Es diferente, por ejemplo, a los chalecos amarillos, que están planteando reivindicaciones muy concretas, pero cuando el movimiento Marcha Verde enarboló el asunto de la lucha en contra de la corrupción, en contra de la corrupción estamos todos a favor, en la impunidad estamos todos a favor. Ahora, cuando no dijeron, por ejemplo, necesitamos modificar la Constitución para crear la figura del fiscal independiente anticorrupción, que sea permanente y que sea vitalicio y que dure 10 años, entonces se quedaron en reclamos y no en propuestas concretas. No lo pudieron hacer alrededor de los grandes temas nacionales. Profesor, usted analizó esa parte de la Marcha Verde, que es un componente de la oposición, pero nos gustaría saber la opinión suya con relación al papel del PRM en las elecciones, como la perspectiva de triunfo. Mira, yo soy de los que digo que ellos están haciendo las tareas que tienen que hacer. Ellos están haciendo, yo digo que están haciendo sus cosas bien. Están haciendo sus cosas bien. Si tú lo ves inaugurando, tienen un proyecto de crecimiento, buscando 1 millón, 1,5 millones de firmas, acaban de anclar, de captar a Manuel Jiménez en la provincia de Santo Domingo, que será un candidato fuerte en el municipio, acaban de captar a García Duvergé. O sea, ellos están haciendo las tareas que tienen que hacer. Inclusive, pienso que el panorama se ha estado despejando un poco más, y al interior de ellos, que definieron primarias con padrón cerrado, no se esperan situaciones conflictivas. Y parece ser que el candidato electo de esas primarias será Luis Abinader. O sea, a partir de ahí él tendrá que hacer su esfuerzo de unificación de lo que pueda tener y lanzar hacia adelante. Inclusive una gran conquista del propio Luis Abinader es la integración de Lisandro Macarrulla a su gabinete social, a su gabinete político. O sea, que ellos están haciendo la tarea. El PRM tiene un problema que no sé ahora cómo lo va a resolver, porque cometieron un error táctico. Lo hicieron con la ley de partidos. O sea, no consensuaron con los partidos políticos de oposición el bloque que ellos estaban construyendo, y lo que hicieron fue que adaptaron la decisión política a la conveniencia propia del PRM. Entonces ahora ellos necesitan fuerzas aliadas, porque ellos solo en estas condiciones, dice el escenario, que ellos no ganan las elecciones. Entonces esa tarea ellos la tienen pendiente. Pero yo pienso que desde el punto de vista político ellos están haciendo sus tareas y van bien. Si el Partido de la Liberación Dominicana se equivoca y produce una división, pudiéramos entonces tener una respuesta de esos electores que van de 18 a 35 años, que son votos independientes, que son votos que oscilan. Pudiéramos tener entonces una respuesta política sorprendente para el 2020. ¿Equivocarse qué es? Equivocarse es no tomar en cuenta lo que están diciendo las encuestas políticas. Dividirse en función de intereses meramente particulares. No garantizar la unidad del partido. Mire una cosa. La investigación del Latino Barómetro sobre cultura política en la República Dominicana nos dice a nosotros que los partidos políticos son las instituciones que menos credibilidad tienen
están en un 20%. Si se produjese una situación de división en el PLD, estaríamos frente a un cisma político. Es decir, todo el sistema de partido entraría prácticamente en una convulsión en cadena. Bajarían los apoyos en términos de los indicadores e inclusive el PLD pudiera perder 10 o 15 senadores en el Congreso Nacional, porque muchos de esos senadores en el día de hoy andan en el rango entre el 50 y menos del 50%, y esa división lo afectaría en términos de resultados provinciales. Bueno, profesor Freddy Ángel Castro, queremos agradecer su presencia en Enfoque Matinal. Sabemos que usted ha hecho un esfuerzo en su agenda para apartarnos este momentito, no queremos abusar de su tiempo, y gracias por su comparecencia. Gracias a usted. Muy ilustradora. Gracias a usted, gracias a Yalidis. Manejándose con variable, con criterio, que es lo que va con el análisis político. Claro. No humores ni caprichos. Exacto. Bueno, nosotros continuamos con Enfoque Matinal.